Muy bien, y le vamos a dar paso a Jorge para que presente nuestros invitados de la entrevista central del programa del día de hoy. Bien, como lo veníamos anunciando, estamos contando, bueno, con la visita de gente de la ONG Paso, que con un convenio, a mí no me quedó muy claro si con el PNUD ese convenio o cómo, llevaron adelante un trabajo de investigación que llevó más o menos 2 o 3 años, y que hoy están presentando este material acá en Paysandú, en horarios de la tarde, y bueno, la idea que ellos nos cuenten en qué consiste este trabajo de investigación que habla de la trata de personas, básicamente, y cómo fue, yo usaba una palabra que capaz no es la más adecuada, cómo fue cambiando, fue mutando en este último tiempo el tema de que antes Uruguay era un país de tránsito, hoy Uruguay es un país que recesiona, bueno, ustedes lo van a estar explicando mejor que yo. Y no solo eso, se ve que el trabajo fue mucho, ¿eh? Tenemos 280 páginas casi en un libro, así que tiene que Claro, haber sido este es la culminación arduo trabajo, ¿no? de esa investigación. Muy bien, Cristina, a la ver, presente. presentamos. A ver, ¿qué? Bueno, Presentate, acércate. buenos días, muchísimas gracias por la invitación, por la posibilidad de estar hoy intercambiando con todas y todos ustedes. Mi nombre es Cristina Prego, fui parte de este proceso de investigación. Esta investigación se enmarca en un proyecto más amplio, que es un proyecto desde la asociación civil, pero con con otras organizaciones, y especialmente en Paysandú. Nosotros hemos hemos trabajado conjuntamente con la red, que acá está Fernando, que ahora él puede tomar la palabra por la red. Y como les decía, este es un proyecto más amplio que no solo tiene que ver con la investigación, sino también con la capacitación y la sensibilización. El objetivo principal de este proyecto, que es cofinanciado por la Unión Europea y que además tiene la participación de la Asociación Civil El Abrojo en el marco de su área de Voz y Voz, que es una agencia de noticias que trabaja especialmente en los temas de derechos humanos y especialmente hacia la niñez y a la adolescencia. También con el apoyo de la Organización Internacional para las Migraciones, la Intendencia de Montevideo y el asesoramiento en términos metodológicos de la Universidad de la República. Bueno, esa articulación es lo que nos permitió llegar hoy a este producto final, digamos, que es la investigación y el informe de investigación, pero que la idea es que, bueno, que sea usado por todas las personas. Este es un bien público, por lo tanto, que es de difusión gratuita y masiva, para que se pueda utilizar tanto para la comunidad en general, para conocer el problema, y también para aquellas personas que tienen la responsabilidad de tomar las decisiones en relación a la política pública, de protección, de reparación, de prevención y de persecución del delito, para que puedan tomar estos elementos para considerarlos y diagramar una política que esté acorde a la realidad del problema de la trata de personas hoy. ¿Esto habla de la trata de personas en todo el país? Sí, fue una investigación a nivel nacional. Una investigación a nivel nacional que tuvo entrevistas a algunas personas en todos los departamentos, y que además también se analizó documentación previa, o sea, investigaciones que ya había en nuestro país. También se analizaron sentencias, que eso nos permitió realmente tener como un mapa de los procesos, una caracterización de las redes, por lo menos de las que pudimos procesar dentro del ámbito judicial, y además algunos grupos de discusión, especialmente con personas que conocían el problema de cerca y que pueden dar su mirada en un proceso de intercambio con otros. Esa fue básicamente la metodología que utilizamos. Y sí, como vos decías, es una investigación a nivel nacional que puntualizó en algunas expresiones de la trata, y que sus expresiones en los departamentos a veces son diferentes, y bueno, eso también surge acá en la investigación. Nosotros nos vamos a centrar en Paysandú. En Paysandú
por muchos años fue caracterizado por llevar mujeres a trabajar a Europa, Italia, España. Y como decía Jorge, eso ha cambiado. Ahora vienen de Centroamérica a trabajar aquí. ¿Cómo lo vieron ustedes en la investigación? ¿Cómo fue mutando? Uruguay, como ustedes planteaban, ya hace unos 10 años más o menos se identificó que es un país de origen, de tránsito y destino. Origen es el país donde la persona es captada y llevada hacia un lugar. De tránsito, porque bueno, es un país, un territorio que se utiliza para llevar de un país a otro, o de un territorio, incluso internamente también, hay trata interna, no solo internacional. Sí. Y después país de destino es donde el destino es el territorio del destino de la explotación, donde se produce la explotación, ¿no? Veíamos esos tres elementos en el proceso de la trata en nuestro país. Y tenía quizás en ese momento nosotros podíamos identificar que era preferentemente de origen, o sea, de Uruguay y hacia otros países, especialmente en Europa. Con el proceso de cambio migratorio que se dio en estos últimos, digamos, yo diría desde 2013, 2012, hacia ahora a nivel de toda la región, que hay mucha movilidad, que tiene que ver con situaciones económicas complejas o políticas en algunos otros países de América del Sur, la población comenzó a moverse y llegó a nuestro país. En ese proceso de migración, bueno, hay también situaciones que las personas en un contexto de migración insegura han sido captadas por redes de trata, y hay una situación, se incrementó, digamos, la cantidad de personas que son explotadas en nuestro territorio. Poco lo que vemos a nivel nacional es, a partir de una identificación o una georreferencia, digamos, de las situaciones que pudimos analizar a partir del servicio de Mujeres, es que en todo el territorio nacional se han identificado situaciones. En Paysandú también. En algunos, si hablamos de trata sexual, en algunos espacios donde además ha habido procesamientos judiciales en este territorio, y además se han identificado en algunos contextos trata laboral, porque nosotros intentamos también empezar a visualizar la trata con fines laborales. En Paysandú estas situaciones pasaron, y Paysandú también ha sido, en términos históricos, un departamento en donde se han identificado situaciones. Y en cuanto al análisis de la política pública y a la responsabilidad social, nosotros en Paysandú también identificamos que es un departamento que tiene algunas características distintas a otros, como por ejemplo el tema del conocimiento sobre el problema, que sí se da en Paysandú. A diferencia, nosotros identificamos dos departamentos, uno es Paysandú y otro es Rivera, donde hay un mayor conocimiento en relación a la producción, al problema, que tiene que ver con la responsabilización que han asumido algunas instituciones y algunas personas también, para poder asociarse. Bueno, creemos que la red tiene un papel muy importante en ese sentido, que hay mayor conocimiento, que se han hecho acciones, digamos, más intencionadas, tanto en lo que tiene que ver con la trata de personas en general o con la explotación sexual de niños y niñas, que eso no es la tónica de todo el país. Lo que veíamos también, que hay una dificultad para reconocer el problema, para identificarlo como tal, a veces se mezcla con otras problemáticas sociales, como por ejemplo con otras expresiones de violencia, y que eso es una característica que Paysandú, además de la producción, o sea, nosotros lo que pensamos es que la producción del problema también tiene que ver con cómo la comunidad lo asume, ¿no? En la medida en que se identifica, se persigue, se discute sobre el problema va a ser distinto. Porque bueno, los problemas sociales se construyen a partir de las respuestas también, ¿no? Y de la mirada social en relación a lo que pensamos sobre esa situación. Y en la investigación pudimos identificar esta realidad en Paysandú. O sea, Paysandú como que tiene una predisposición a visibilizar el problema y asumirlo para buscar distintas líneas estratégicas para poder abordarlo, ¿no? Exacto.
distinto Exacto. a lo que planteabas de la ciudad de Rivera, que No, Rivera y Paysandú son que los dos departamentos que vimos que- esa impronta, digamos. Ay, Quizás, bueno, Montevideo porque tiene también la centralidad institucional, ¿no? Como un recorrido distinto, que tiene además, bueno, todas las agencias de cooperación, excepto Montevideo, que también tiene un avance en ese sentido. En los otros departamentos del resto del país nos pareció, en términos de la política pública, no solo de la política pública, sino del compromiso social. Bien. En ese trabajo de investigación, se identifican, porque a ver, si hay trata de personas, ya sea en el ámbito sexual o laboral, hay toda una red que sostiene todo eso. Uh-huh. El trabajo de investigación ha llevado a poder detectar, aunque sea en forma primaria, esa red que sostiene y cómo funcionan esas redes. Por ahí una cosa. Por otro lado, el avance de la tecnología, ¿verdad? ¿Cómo influyen hoy las redes sociales para generar todo este tráfico más que... Buenos días, presentate. Gracias, es un gusto estar acá con ustedes esta mañana. Yo soy Luisa Greco, una de las investigadoras de la investigación de dueños de personas. Un poco sobre las redes, ¿no? La pregunta. Que identificamos en la investigación que hay distintos niveles de redes, ¿no? Como hay distintos niveles jerárquicos de redes. Hoy en nuestro imaginario social siempre imaginamos una red grande, ¿no? Principalmente para la trata internacional, que existe, ¿sí? Que tiene relaciones, por ejemplo, con el narcotráfico, el tráfico de armas también, pero esa es la red grande y como tener solo la imagen de la red grande aleja el tema de nosotros, ¿no? Y lo que intentamos hacer y visibilizar en la investigación es cómo el tema de trata está mucho más cercano. Y ahí estamos hablando también de redes más chicas, más cercanas a las personas, que sean redes que son compuestas no compuestas, pero que tienen participación de personas de la comunidad, de vecinos, de la familia. Entonces tenemos distintos niveles de red y entonces eso también pasa en situaciones más de la cotidianidad. Y acá estamos hablando de situaciones que muchos no ven que pasa alguna cosa rara, por ejemplo, el traslado de niñas que van de la ciudad o que van para una área rural, pasar 2, 3 días. ¿Quién invita a esas personas? Que también el tema de la trata, esa red compuesta por distintos actores, ¿no? Hay la persona que hace el reclutamiento directo, hay la persona después que puede hacer el traslado, después quién va a hacer la explotación. Y eso si pensamos en una red transnacional, tiene un nivel, pero si pensamos también eso en lo que pasa en nuestro barrio, ¿no? Cuando reclutan niñas y adolescentes, estamos diciendo, para ir en fiestas privadas, en una estancia, eso identificamos también en la investigación. ¿Quiénes son esas personas de la comunidad o de la propia familia que a veces invita a niña a ir a una fiesta o a participar de algunos espacios? Entonces ese es un tema interesante de las redes, los distintos niveles y cómo identificar a esas personas también, que esos distintos roles que hay en una red de trata. Y me parece interesante pensar eso también del medio tecnológico, como preguntabas, cómo eso de las cosas también está más cerca de nosotros hoy, ¿no? La información, eso de vos conocer qué pasa en un otro lado del mundo y tenés ganas también de ir a conocer algo que antes era desconocido. Y cuando viene una propuesta para ir a conocer o ir a trabajar en otro lado o ir a participar de alguna actividad que antes era impensable, ¿no? Por el tema de la distancia, eso también facilita a algunos arreglos, a algunos intercambios, pero también deja las cosas más ocultas, ¿no? Muchas veces vos no sabés con quién está lidiando, ¿no? Entonces, me parece que sí, el tema de la tecnología es un punto clave que tiene su presencia hoy en el tema de la trata de personas. Y que en el seminario de hoy se va a abordar, además, en una mesa, de intercambio, el tema del grooming, que es justamente el acoso, la captación a través de las redes. Es un tema que se va a abordar hoy porque, bueno, en tiempos de pandemia, pero también en tiempos de no pandemia, operan los captadores a través de las redes sociales. Captadores y abusadores, porque hay personas que trabajan solo para ellos y abusan, ¿no? De las redes sociales, que son un llamador. Es fácil
Pienso en una niña, en un niño, en un adolescente. Es fácil de atraparse, le pueden brindar cosas, ofrecer mejor, cosas que los gurises se iluminan por eso, ¿no? Y pueden ser presa fácil. Sí, yo creo que hoy el tema de las redes es un tema que atrapa a todos, ¿no? A los niños, a las niñas y a las personas adultas también, ¿no? Atrapa no quiere decir que sea negativo, nos atrapa en el sentido que empezamos a ser parte y el tema de las redes es un espacio social más. De hecho, hoy nos estamos comunicando por redes, ¿no? Personas adultas también somos parte de esta nueva construcción social, ¿verdad? Que tiene que ver con las tecnologías. Quizás las personas adultas no todas tenemos ni la misma cercanía ni el mismo conocimiento en relación a las redes. Soy totalmente sincera, es bastante inoperante soy en el marco de las redes. Y las niñas y los niños, los adolescentes, están mucho más cercanos, ¿no? Y es un discurso mucho más en el que forman parte, ¿no? Y lo construyen cotidianamente. Y yo creo que lo importante es que como personas adultas que tenemos que generar espacios seguros para su desarrollo, para su crecimiento, es bueno poder discutir sobre estos temas con los chiquilines, aclarar que es posible que eso esté pasando, porque realmente para un niño o para una niña a veces es muy difícil diferenciar cuando hay una situación de realidad o cuando realmente hay alguien que se está presentando como niño o niña, o cuando está planteando que tiene una dificultad, porque a veces es una de las estrategias que utilizan, ¿no? Se presentan como un adolescente con dificultades, con angustia, que tiene miedo, que le pasa algo en la casa. Entonces, bueno, el otro niño intenta ayudar, y a veces empieza desde ese lugar también, desde el lugar de que el otro puede ayudarle en algo porque le pasa algo, porque está mal, bueno, acercarse desde ahí, ¿no? Y bueno, conversar mucho con nuestras hijas, con nuestros hijos, con los vecinos, con los amigos, de que esto es posible. Y esto es un escenario social que ya está instalado, o sea, no lo podemos negar. Tampoco es decir, bueno, hacer como que no existe, porque realmente estamos desprotegiendo a los chiquilines en ese espacio. Y que, bueno, que tengan los cuidados necesarios, que no sea algo, que no hablen con un adulto, o si les pasa algo, o sienten que algo es raro, lo puedan comentar o con un adulto, o con otro amigo, o con otra amiga, o con, no sé, con alguien de su entorno que le tengan confianza, también para poder ir discutiendo con ellos qué hacer ante esas situaciones, porque muchas veces está esta cuestión que ustedes planteaban recién, que tiene que ver con personas abusadoras, con abuso sexual, ¿no? Que tiene que ver tanto con pedir fotografías, con, ¿no?, el tema de la imagen, pero también a veces con solicitar el encuentro, ¿no? Muchas veces es el momento de captar para después encontrarse. Y por otro lado también puede haber personas que solicitan fotos, por ejemplo, para el tema del comercio sexual, ¿no? Para la explotación sexual de niños y niñas y para una estrategia de ganancia, ¿no? Y en ese sentido es importante poder ir identificando cómo podemos ayudar. No solo el tema de la trata, también manejan la cuestión de la pornografía infantil y la explotación que se da en ese sentido, a veces cuando inocentemente se envían fotos. ¿Ese tema también lo han investigado o es de preocupación para ustedes? ¿O forma parte de la investigación? En el marco específico de la investigación no se tomó como elemento central, pero sí, bueno, en el marco del diálogo de hoy, del conversatorio que hoy está organizando también estamos organizando conjuntamente con la red, ese es uno de los temas. La utilización de niños y niñas en pornografía es una de las expresiones de violencia que se da en el ámbito de las redes, ¿no? El uso de los teléfonos, ¿no? La tecnología en sí misma del teléfono es una herramienta que ha incrementado muchísimo esa situación. La utilización de niños y niñas en pornografías es histórica, ¿no? Pero lo que vemos que las tecnologías han incrementado la difusión en relación a la fotografía y que además han aumentado. Y en el contexto de pandemia lo que sí se ha identificado es que hay muchísima mayor circulación, no tanto se han identificado nuevas producciones, estos son datos de ECPAT, que es una red global sobre explotación sexual, pero que sí hay un incremento de la circulación, quizás son fotos que se produjeron en otro momento, o sea,
sea, hace un año, 2 años, o muchísimos, porque eso es lo que tiene también la utilización de las tecnologías, que la utilización de la imagen se puede repetir N cantidad de veces, por lo tanto la violencia hacia ese niño o a esa niña se repite constantemente cada vez que la imagen es mostrada, pero que no se ha identificado tanto producción nueva. Pero también lo que se puede identificar en las redes es una parte ínfima de lo que pasa, porque también, bueno, en esto yo les comentaba que yo no conozco mucho, pero hay distintos mecanismos dentro de las redes y algunos no son tan visibles, algunos que solo los maneja gente que está en esa área de las redes, y que bueno, que no es todo tan posible de Claro, no es de cualquier investigar, usuario. no cualquier usuario lo pueda conocer y saber. Pero que sí, el incremento de exposición a la situación, a la internet, que por un lado lo podemos ver como algo bueno, porque bueno, los gurises pudieron acceder, no, contexto de pandemia, los chilenos pudieron acceder a la escuela, mantuvieron el liceo, pero también incrementa el tiempo de exposición a internet, que genera la posibilidad de contacto con estas personas, que además incrementan la cantidad de horas en las redes. Entonces, bueno, eso es una situación a mirar. Fernando, una consulta, porque lo vamos a decir ahora y después lo vamos a repetir. ¿Cuáles son las características de esta actividad? Y además, por cuestiones de aforo, tal vez se utilicen las redes sociales para difundir esta actividad. ¿Es así, Fernando? Ahí va. Sí, es una actividad que tiene como dos partes. Una parte, digamos, la parte central, fundamental, es la presentación de la investigación. Bueno, ahí las compañeras que estuvieron en la investigación van a dar más detalles, digamos, del trabajo. Y después una segunda parte es una mesa de intercambio con alguna gente que trabaja en el tema, alguien del Ministerio del Interior, compañeras de aldeas infantiles que también han trabajado en el tema, y la propia gente del Paso. Bueno, una mesa de intercambio sobre el grooming, que es donde está todo el tema de las redes, lo que hemos estado conversando. Y bueno, empieza a las 3 de la tarde, se va a transmitir por Facebook Live de la ONG del Paso. Y bueno, forma parte de este trabajo coordinado, digamos, que venimos haciendo la ONG El Paso y la red de prevención, la red de Paysandú para la prevención de la explotación sexual, que es una red que viene, no sé, del 2013 por ahí, distintas instituciones que trabajaban, digamos, como individualmente, se juntaron y pusieron foco, digamos, en trabajar en la prevención. Y bueno, desde ese tiempo se han hecho muchísimas cosas, con el apoyo siempre de otras instituciones expertas en el tema, que trabajan en la temática de la explotación y la trata. Y bueno, el foco principal de la red es trabajar en la prevención, digamos, de la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes. Les preocupa el tema de la trata, y de hecho también cuando hacemos actividades de prevención abordamos el tema de la trata. Son parte como del mismo problema, me parece. Y todo este tiempo, digamos, de trabajo de la red ha mostrado, digamos, como un compromiso de las distintas instituciones, digamos, en abordar de alguna manera el problema. Se ha sostenido, digamos, por el compromiso de las personas que vienen en nombre de las instituciones. Yo creo que falta mucho más compromiso, digamos. No es solamente prevenir, y por eso también la red ha insistido, bueno, en la necesidad de que existan espacios que den respuesta al problema, espacios de atención, ¿no? que las instituciones aborden más institucionalmente el problema, y que no sea un mero participar de un espacio para después que no ocurra nada dentro de las instituciones, digamos. Ha sido un poco ese el trabajo de la red, pero bueno, pues el foco puesto en la prevención, digamos, ¿no? Es decir, nos interesa contribuir, digamos, al cambio sustantivo, digamos, de la problemática. Eso diría yo, en resumen, la cuestión que aborda la red.
Muy bien, yo te quería consultar, ¿cuántas personas trabajaron en estos 2 o 3 años para elaborar el informe? Sí, nada, en estos años, el comienzo del proyecto fue a fines del 2017 y a principios del 2018 por ahí comenzó la investigación. Y ahí te cuento las personas que trabajamos. Estuvimos trabajando personas directamente involucradas desde la Asociación Civil El Paso, también de un equipo que nos apoyó para la parte de análisis estadístico del Instituto Nacional de las Mujeres, y un equipo docente de la Facultad de Ciencias Sociales del Departamento de Trabajo Social de la Universidad de la República. Y mirá, y acá tengo todos los nombres de las personas. Bueno, yo estuve en la coordinación del proyecto en general, después Natalia Guido Bono fue la coordinadora de la investigación, y en el equipo de investigación estuvo Marisa Costa, Paula Baliato, Valeria España, Eloísa Greco, Natalia Guido Bono, Sandra Perroni, Luis Pucher y Andrea Tuana. También estuvo como colaboradora de campo Karina Núñez. Del equipo de la facultad, las profesoras Laura Cafaro, Carla Calce, Mariana González, Natalia Magnoni y Graciela Pachi. Como comunicadora estuvo Agustina La Rosa, que es nuestra compañera de la organización. Y también desde LIMujeres, Cecilia Reinar, Natalia González, Diego Pieri y Florencia Semblat, que ellos nos dieron una mano para el análisis de las 448 carpetas que analizamos, que fueron de personas que fueron acompañadas por el servicio. O sea, mucha gente estuvo en este proceso de investigación. Evidentemente. Esta investigación, me imagino que se habrán topado con conexiones delictivas. ¿Qué pasa con eso? ¿Se hace una denuncia? Bueno, mira, ese es un tema, es un punto interesante que vos planteás. Para nosotros en el proceso de construcción metodológica pensamos mucho sobre eso, ¿no? Porque además la organización es una organización que acompaña a víctimas, por lo tanto ahí es toda una cuestión. Por eso en el proceso decidimos, por ejemplo, no entrevistar o no solicitar entrevistas a personas que estén identificadas como tratantes o como participantes de algún proceso en el tránsito del proceso de la trata. Las situaciones que nosotros identificamos concretamente, la mayoría de ellas estaban ya en proceso judicial, y después algunas otras tienen que ver más con posibilidades de que ocurriera alguna situación, pero no el objetivo de la investigación no es una investigación policial, es una investigación social. Por lo tanto, lo que nosotros consultamos tiene que ver más con la producción del problema, del por qué pasa, de por ejemplo, los factores de vulnerabilidad de las personas para llegar a estar captadas por la situación, cómo fueron los tránsitos, qué pasó, por dónde transitaron las personas, por ejemplo, desde Cuba a Uruguay, ¿no? Eso fue lo que nosotros identificamos más que la producción en términos de la organización que sostiene. Para poder denunciar. Todo lo que nosotros vimos ahí tiene un viso delictivo. La trata es un delito. Es uno de los delitos en términos de derechos humanos más graves, ¿no? Porque realmente esclaviza a un ser humano. Entonces, en ese sentido, cuando nosotros identificamos que hay alguna situación que tenemos los elementos para denunciar, lo hablamos con Fiscalía, como se hace en cualquiera de las otras situaciones que nosotros conversamos, ¿no? En estas situaciones de la investigación no hablamos con ninguna persona en sentido de solicitarle una denuncia, sino que bueno, en tal lugar pasa algo, en aquel, no sé, ese tipo de cosas, pero esta investigación no tiene el objetivo de denunciar, ¿no? En realidad sería muy difícil. Nosotros tuvimos una capacitación al inicio con un profesor mexicano, el doctor Casillas, que hace muchos años que investiga trata en México, y claro, y él nos planteaba, o sea, una investigación social
tiene que tener ciertos elementos de cuidado también para garantizar que la investigación social se pueda seguir haciendo. Porque si uno quiere investigar un proceso delictivo, ¿no? Y cualquier... hay que buscar la metodología para poder encontrar realmente qué es lo que pasa y poder encontrar los sentidos para esto que decía Fernando recién, hacerlo las transformaciones profundas, ¿no? Las investigaciones policiales son distintas, son otras cosas, Sí, sí. y cada vez que uno tiene información que pueda ayudar, siempre la va a brindar a la Fiscalía, pero no era el sentido de esta investigación. ¿Cuál es el motivo mayor? Me imagino que habrán varios motivos porque habrán entrevistado, por supuesto, a personas que fueron víctimas. ¿Cuál es por qué caen? ¿Cuál es el motivo mayor de que ellas se presten a esto? Hablando un poco de la metodología, nosotros no entrevistamos víctimas. En realidad accedemos a mucha información de las víctimas por la sistematización de las carpetas del servicio de atención de mujeres con convenio con el PASO. Entonces teníamos como acceder a las voces de 448 mujeres que fueron víctimas de trata, posibles víctimas de trata, sin tener que entrevistarlas y cómo hacer una revictimización de ellas, tener que contar otra vez. Entonces, realmente escuchamos muchas voces sin tener que entrevistar directo. Eso me parece que es un punto interesante de la metodología también. Y en relación a por qué, ¿no? ¿Por qué aceptaste? ¿Por qué tuviste tan convencido de que era una buena propuesta para aceptar un trabajo o esa propuesta de viaje o una cosa? En realidad no es tan sencilla la pregunta, porque estamos hablando de situaciones de vulnerabilidad y ahí de un contexto donde hay muchas desigualdades, y ahí tenemos que pensar, y hay una discusión que hacemos también en la investigación, de las violencias que son estructurales de la sociedad, ¿no? Que es eso que dejan a algunas personas en una situación de más vulnerabilidad que otras personas, ¿no? Y sean situaciones situacionales mismo de desigualdad social, de pobreza, o sean también temas de raza, de género también, que dejan las personas más vulnerables, y cuando venga una forma de engaño, que eso también identificamos en la investigación, que la principal forma de captación es por medio del engaño. Entonces, la persona es engañada porque abusan de alguna situación que ya está de vulnerabilidad, sea una propuesta económica, ¿no? Una madre o un padre de una familia que tiene que poner comida en casa, y sí, que necesita un trabajo y va a aceptar un trabajo que sea informal y que va después a generar una explotación de ese trabajo, ¿no? Y él acepta condiciones, o algunas veces ni acepta y es engañado porque necesita también de plata. O de una mujer que quiere trabajar en algún otro lado y es engañada y termina, por ejemplo, siendo explotada sexualmente. Entonces me parece que el tema de la trata, más que también entender cuando una es captada y después cuando termina la explotación, entender más de forma macro cuáles son esas condiciones, y ahí estamos hablando de condiciones sociales que dejan a las personas vulnerables y que pueden después servir para la captación de la trata. Entonces pensar en la temática de trata mucho anterior que pensar en el momento de la captación, ¿no? Es decir, ¿qué pasa con el sistema educativo? ¿Qué pasa también, por ejemplo, en el sistema de salud, que nos identifica con algunas personas que están sufriendo violencia dentro de casa también? Las violencias que pasan dentro de la familia o en la comunidad, no sean también por el tema de la orientación sexual de niños y niñas que son como echados de la escuela o no son aceptados en la comunidad, y hacen que esos niños y niñas van a buscar y aceptar otros medios donde se sientan más seguros, que en realidad no están seguros. Entonces me parece que la importancia sí de entender un poco eso de la captación de la trata, de mirar todo el tema de las cuestiones sociales que son previas, anteriores a la trata misma. Complementando Sí. un poquitito lo Dale. que decía Eloísa, que lo importante para pensar y en poder comprender el proceso de la trata es también a veces corrernos de la mirada de lo que les pasa a una persona victimizada, ¿no? Sino también pensar en un tratante. ¿Por qué? Y que también nos hagamos esa pregunta, ¿no? Por ahí va la pregunta, ¿Por qué? como para ver, tratar de entender, digo, porque yo creo que este es como la punta del iceberg. Debe haber múltiples factores que inciden, digo, creo, ¿no? Sé que los hay múltiples, pero
si hay trata es porque hay un consumidor final. Y a mí me alarmó cuando estábamos preparando un poco, saber un poco de qué se trataba este trabajo, de que el Uruguay pasó a ser un país consumidor en un 80%. O sea, quiere decir que hay consumidores finales, ya sea para la trata sexual o el tema laboral, pero que Uruguay se ha convertido en este último tiempo, y si uno toma como punto de referencia que ustedes inician la investigación a finales del 2017, en estos últimos 3 años, ha mutado, ha cambiado de ser ese país de tránsito, de ser a ser un consumidor importante. Sí, yo creo que es muy importante que podamos visibilizar que, bueno, que la producción de la trata va más allá de las personas victimizadas. Que por un lado hay esto que, como vos planteabas, ¿no? El tema de los consumidores o las personas que en el final, digamos, del tránsito explotan a la persona, y ahí lo podemos ver tanto en la trata sexual y en la trata laboral, ¿no? Y a veces cuando hablamos en la trata laboral se pierde un poco que en realidad esas situaciones de explotación se dan en las casas de las personas, de nuestros vecinos y de nuestras vecinas. O sea, en términos de trata laboral, el trabajo doméstico es uno de los que se identificó con mayor prevalencia. O sea, las personas que son explotadas adentro de las casas. Y lo que se identificó es que, por ejemplo, esta modalidad o este tipo de trata se da en barrios muy pudientes, ¿no? En familias que no tienen ningún tipo ni de necesidad básica insatisfecha, ni de que necesitan más dinero. Bueno, o quizás hay que empezar a analizar eso, que tiene que ver con un mundo donde, bueno, el proceso capitalista, la acumulación, ¿no? ¿Qué pasa con eso, ¿no? ¿Qué pasa con el capital? ¿Dónde está? ¿Cómo se distribuye? Porque hay personas que no tienen a veces ni los mínimos elementos para poder sobrevivir y para poder, bueno, esto que decía Elo, ¿no? De poder llevar la comida a la mesa de sus hijos, y porque hay alguien que está totalmente en el otro lugar de esta distribución tan desigual, ¿no? Ese es un tema. Después también a nivel laboral en el ámbito rural, donde aparece como otro de los espacios y de las modalidades de trata laboral, ¿no? Me parece que es bastante complejo, por eso también la idea nuestra del nombre, ¿no? Dueños de personas y personas con dueños. Bueno, vivimos en un mundo donde algunos son dueños y otros son adueñadas o adueñados, digamos, y son transformadas en cosas, ¿no? Bueno, eso es lo que tenemos que cuestionarnos, ¿no? ¿Por qué vivimos y por qué sostenemos nuestra comunidad de esa forma? Marcelo. Sí, estaba pensando un poco que debe haber surgido de esta investigación. Yo sé que esto es frío cuando uno habla de la estadística, pero ¿qué porcentaje de personas son hombres y mujeres? ¿Qué porcentaje son mayores y menores? ¿Qué porcentaje es trata sexual o explotación laboral? ¿Ese dato lo tienen, lo manejan? ¿Una idea aproximada? Sí, no tenemos datos, digamos, que uno pueda decir un análisis de prevalencia, porque esta no fue una investigación de prevalencia en términos de trata. O sea, no es que salimos a contar situaciones, sino que se sistematizó en términos de cantidad lo que teníamos. Por lo tanto, investigamos en la base del único servicio sobre trata que hay en Uruguay, que es para trata de atención a mujeres. Por lo tanto, obviamente eso va a estar sesgado. Lo que vamos a poder ver es la trata de mujeres con términos sexuales, pero además, más allá que ese es el perfil del servicio, también aparecieron situaciones de trata con fines laboral de mujeres, y además aparecieron de varones, porque es el único servicio que hay. Pero metodológicamente es importante aclarar eso, que hay una sobre representación de las mujeres, porque bueno, es el espacio donde teníamos para analizar. En cuanto a la prevalencia, a la cantidad en realidad de personas en términos de género, la mayor cantidad son mujeres, y en términos de trata sexual, digamos que el 100% son mujeres, básicamente. ¿En términos de raza? En étnico-racial tenemos un componente importante afro, pero también porque esto tiene que ver asociado a la migración, ¿no? Las personas que fueron acompañadas en el servicio en general vienen de
Dominicana y Cuba, que bueno, la población tiene un componente afro muy importante, entonces también ahí aparecen ese componente como muy claramente establecido. Después, por ejemplo, en términos educativos, también ahí al principio aparecían algunos datos como decían, bueno, no es lo primero que uno espera, ¿no? Pero veíamos las personas que han sido victimizadas en el proceso de la trata, que no son nacionales, o sea, que no son uruguayas, en general tienen niveles educativos medios y medios altos. O sea, un acompañamiento de personas que venían con licenciaturas, ¿no? Que vinieron acá, esto que decía Eloísa, no engañadas para un trabajo y, bueno, llegan a un lugar donde no tienen ningún espacio ni de contención ni de sostén y, bueno, terminan siendo explotadas en un prostíbulo. Y las personas uruguayas en general tenían niveles económicos educativos más bajos, incluso estamos hablando de algunas situaciones de analfabetismo, ¿no? O sea, que lo que podemos analizar es que las situaciones de uruguayas que son captadas por las redes están más asociadas a problemas educativos, económico-educativos y sociales, ¿no? Económicos todas, pero educativos y sociales, y quizás en este proceso migratorio regional ese no era el componente que estuvo que estuvo atravesando la realidad de estas personas, ¿no? De hecho, la migración en general, fuera de lo que puede ser una situación de captación para la trata, la movilidad en América en estos años tiene que ver con distintos sectores económicos, incluso a Uruguay, por ejemplo, mucha población venezolana con muy buena calificación, cubana también con muy buena calificación, pero bueno, en ese proceso de movilidad humana, también las redes entran a encontrar estos nichos, digamos, que hacen que personas queden muy vulnerables, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, los relatos de las personas que hacen, por ejemplo, del tránsito desde Cuba, Guyana, Brasil, Uruguay, realmente pasan por situaciones de mucha violencia, de mucho riesgo y además de altísimo costo. O sea, si te pones a pensar todo lo que gastó esa persona, se paga 3 vuelos aéreos, ¿no?, para llegar acá. Y el único problema es que hay una restricción migratoria. Entonces, hay una persona que no puede llegar acá o porque no tiene visa o porque tiene alguna dificultad para lograr los documentos, bueno, pero cuando llega a nuestro país, después de haber pasado por todo ese tránsito tan riesgoso, tan violento y además que le costó mucho dinero, al final llega a nuestro país y logra, porque nuestra normativa migratoria es una normativa con perspectiva de derechos humanos, que más allá de las dificultades que hemos tenido de tiempos en estos años, bueno, pero la persona logra tener un documento de identidad, ¿no? Pero todo eso ya lo pasó y claramente se podría haber evitado si tuviéramos unas políticas migratorias más cuidadosas, ¿no? Entonces es muy complejo, empiezan a aparecer cosas, ¿no?, que la gente cuenta en estos procesos de que ha vivido y realmente uno dice, bueno, también como decía Fernando, ¿cuánto tenemos todavía que seguir avanzando? Lo que es importante es que nuestro país ha avanzado en este tema. Hoy tenemos una normativa que no teníamos, es el último país en la región que logró una ley integral sobre el tema, 2018, o sea, en términos históricos, ayer, ¿no?, hace 2 minutos. Y recién estamos como poniendo un poco más de ojo atento, de mirada y además de recursos. O sea, si no ponemos recursos es como que tengamos una intención país, pero no hay una política pública. Entonces tenemos que pensar en servicios para estas personas, en acciones de sensibilización y que además las personas puedan salir, pero realmente puedan sostener esa salida. O sea, todas las investigaciones internacionales plantean que la reincidencia es altísima. Porque si no te cambian las condiciones que fueron las que te llevaron a eso, volvés a lo mismo. O sea, porque bueno, alguien te puede ayudar, ¿no? Tenés por un tiempo algún apoyo económico, algún apoyo para la vivienda, que son los temas centrales. La vivienda, por ejemplo, es un tema central para estas personas y no tienen los recursos. Y si no, se generan políticas que realmente se posibilite que la persona pueda desarrollar un trabajo sostenido para poder autogenerar su sostén, va a volver a la misma situación. Porque además las redes lo saben. Están esperando que pase eso. En esta investigación que realizaron,
¿detectaron algún vínculo en la trata de mujeres para explotación sexual con las misiones de paz del ejército, particularmente con la República Dominicana? No, No. no lo identificamos. No quiere decir que no haya, quiere decir que nosotros no lo identificamos. Todo un tema. Sí, Digo, es otro tema. Pasa que a medida que uno se va metiendo en Claro. el tema, inevitablemente lo vas enlazando con un montón de cosas. Y lo interesante es que va a estar la charla hasta tarde. ¿no? Exacto, exacto. Y a eso era lo que iba Walter, que nos inviten y inviten a todos a lo que es la actividad de esta tarde, porque ahí sí, desde el Facebook Live capaz se puede entrar en esa suerte de intercambio, por no llamarlo debate, que está bueno, porque cuanto más miradas sobre este mismo tema, creo que más interesante y más visible lo va a ser. Y comparto una cosa que decía Cristina al final, si no se dota de los recursos necesarios, quedan un lindo material que tarde o temprano termina guardado en algún Y que escritorio tiene que o ser- en alguna papelera. Tiene que Acá- ser el punto de partida para algo más grande, ¿no? Claro. Fernando. No, una cosita más que quería comentar. Bueno, que además de la actividad de hoy, que invitamos a todas y a todos a seguirnos por el Facebook Live. Un tema de protocolo no podemos hacerlo abierto, entonces elegimos las redes sociales también para transmitir esta actividad. Es que mañana y después el mes que viene, un grupo de personas que dedicamos y que invitamos, gente que trabaja en la atención directa, con adolescentes, con jóvenes, van a recibir una capacitación en el tema trata, donde van a trabajar como más detenidamente y más profundamente la problemática de la trata y cómo poder abordar esa problemática cuando se presente en los lugares donde cada uno trabaja. Entonces, esta actividad de hoy, y en el marco del mismo proyecto, tiene también esa pata, digamos, de dejar de capacidades instaladas. capacidad instalada, como se dice, en el departamento para un mejor abordaje de las problemáticas cuando se presenten. Muy bien. Vamos a invitarlos, pero no nosotros. A mí me gusta la voz de Eloísa para que los invite para esta tarde. Muchas gracias. Bueno, entonces hago la invitación a todos y todas para mirar la presentación acá en el departamento de Paysandú de la investigación Dueños de Personas, Personas con Dueños, investigación sobre trata de personas en Uruguay, y también vamos a hacer una mesa de intercambio sobre grooming, alerta sobre prácticas de acoso y abuso sexual a través de las redes sociales. Hoy entonces de 15 a 18 horas con transmisión en vivo por Facebook Live de la ONG El Paso. ¿Eso se encuentra solo con eso? Sí, sí, El Paso. Sí, El Paso. pone que el paso Yo ya soy está. total El Paso, cero exacto. a redes también, no sé cómo funciona en Facebook, pero está. Están todos invitados. Bueno, muy Muchas bien, gracias. les agradecemos por haber llegado hasta aquí, desearles el éxito que ya lo tienen con la publicación que han hecho, pero que no se quede solo acá, que siga, que tienda su rama, como decía Fernando, en dejar enseñanza para que otra gente pueda seguir sumándose. Muchísimas gracias por el espacio. Quiero aprovechar para agradecer a la red por todo el trabajo de estos 3 años que están llegando como al final del proyecto, pero que realmente fue un trabajo muy, muy interesante, muy lindo, muy afectuoso. Agradecerles a ustedes por este espacio y bueno, para nosotros esto es un granito de arena, simplemente eso para todo lo que tenemos que hacer entre todas y todos. Muchísimas gracias por el espacio. Bárbaro. Nos vamos a la música y la tandita de la radio que la estamos debiendo, la de las 11. Nos vamos a la música, entonces vamos a pasar un tema brasilero. Tenemos una representante de Minas Gerais y no la vamos a dejar sin música.